Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Navarro Bermúdez, pertenezco a la Facultad de Contaduría Pública y curso tercer semestre. En el área de Desarrollo Social Contemporáneo voy a explicar lo que son los hitos históricos del desarrollo dominante. Entonces, a continuación voy a explicar los 4 hitos y ya para final una conclusión o una reflexión referente al tema y también direccionado a lo que es la actualidad y las encíclicas papales. Muchas gracias. El primer hito histórico del desarrollo dominante es la división del mundo en el siglo XVI. Para esta época del siglo XVI, entre colonias y metrópolis, implicó lo que era una lucha entre países civilizados y países que eran considerados bárbaros en aquel tiempo. Como para hacer una diferencia, los países civilizados eran los que representaban los desarrollados, los avanzados, los considerados de primer mundo. Ya los países bárbaros eran los subdesarrollados, los de tercer mundo, los tradicionales. Esto era lo que eran los países bárbaros. Para nuestra sociedad actual, este primer hito representa lo que es el imperialismo, lo que en aquella época lo que eran los países capitalistas eran muy imperialistas. Bueno, sí, porque estos países dominaban y que tenían sed de tener tierras, de controlarlas. Y esto fue lo que sucedió en aquel tiempo, de la sed de tener quizás terrenos o quizás por recursos físicos, por recursos de materia prima. Por todo esto sucedió este hito. Invención moderna del otro en el siglo XVI. Ya para esta época, los territorios que eran descubiertos o conquistados los llamaban periferios del centro o de un centro. ¿Por qué los llamaban así? Los periferios representaban lo que eran aquellos territorios en el que se presentaban desigualdades sociales, económicas. El llamado centro o centro económica eran aquellos países con ideología dominante de adueñarse de las tierras, ¿sí? Lo que eran los periferios en aquel tiempo, los países observaban que allí, quizás en esta zona, observaban materias primas que quizás ellos con tecnología, con quizás mayor acceso a productividad, podían explotar y así obtener mayor recurso. ¿Qué sucedió en este tiempo? Lo que eran los países, los terrenos considerados periféricos, ellos les daban a los países con ideología dominante aquella materia prima, los productos, bienes o servicios, lo que ellos podían dar y que estaba a su alcance, ya que en estos terrenos no había acceso a tecnología y no había un desarrollo. Los países de centro económico, ¿qué hacían? Recibían aquellos productos y ya sea que lo importaban, lo hacían procesos de industrialización y de producción, y asimismo era como una cadena, porque los terrenos descubiertos daban aquellos productos a los otros países, y los países desarrollados lo que hacían eran con esos productos ya terminados y ya hechos por producción, volvían a pasar por las manos por los que ofertaron lo que eran los productos por primera vez. Esto sucedió así como una cadena, y así pasa, digamos, hoy en día. Los países de primer mundo, por tener
maquinaria, industrialización, por tener tecnología avanzada, por todo lo que posee los países desarrollados, pueden tener más progreso a diferencia que los países del tercer mundo. Digamos, China, un ejemplo. China es un país súper desarrollado, por ejemplo, en construcciones, en tecnología, en desarrollo de software, juegos, lo tiene de todo. ¿Qué tenemos, digamos, acá en Colombia? Somos un país de tercer mundo, somos el país considerado más feliz, pero uno de los países subdesarrollados, entonces son cosas que no se comprenden. Más que todo, siempre va a haber diferencia entre países con potencias y países que están a la espera y están buscando el desarrollo. A finales de la Primera Guerra Mundial. Ya terminando ya casi la Primera Guerra Mundial, sucedió lo que era un pacto de poderes. Esto también era como conocido como el Tratado de Versalles. Referente a lo que era el desarrollo dominante, el Tratado de Versalles mencionaba lo que era la repartición de colonias a los países imperialistas. O sea, ¿en qué consistía esto? Los países o terrenos países que fueron colonizados y descubiertos, los iban a repartir en aquellas potencias que ya estaban desarrolladas. ¿Esto con qué fin se hizo? Se hizo con el objetivo de que aquellas colonias se desarrollaran en algún tiempo y se gobernaran por sí mismas. Y sí, así pasó. Muchas colonias que fueron descubiertas y fueron repartidas a lo que es las potencias, se desarrollaron o por lo menos llegaron al subdesarrollo. Pongamos, digamos, hoy en día, a ejemplo, lo que era Colombia era un país colonizado que al principio se tuvo que acoplar a lo que su país imperialista le ordenaba, ya sea en costumbres, en trabajo, religión, en todo lo que en lo que aquella época les exigían los países que fueron colonizados, ¿sí? Estas exigencias, ¿sí? Ya más adelante vemos cómo gracias a aquellos quizás países europeos o países de potencias, muchos países lograron llegar al desarrollo gracias a la colonia. Colombia obtuvo, digamos, la religión católica, porque, digamos, aquí en este terreno no existía eso. Gracias a eso también Colombia se pudo crecer, y como decían en el Tratado de Versalles, ellos lo hacían con el fin de que quizás en algún futuro ellos se gobernaran a sí mismos, pero no creo que esa fuese la mentalidad que ellos tuvieron al hacer esta repartición, porque muchas veces los países con más desarrollo, que van súper adelante, son los que más tienen ideología, y no creo que en aquel tiempo ellos pensaran como que, bueno, aquí todo se acabó, sigan ustedes. No, yo imagino que ellos querían algo a cambio, aprovecharse quizás de productos, materia prima, quizás llevarse a las personas, no sé, aquellas cosas que, digamos, ellos quizás en su mente querían. Para como conclusión,
El desarrollo en aquel tiempo, como desarrollo dominante, fue un desarrollo que se impuso, fue un desarrollo imperialista, fue un desarrollo que fue gracias a otros, fue un desarrollo, por decirlo así, garrapata. ¿Por qué? ¿Por qué decirlo así? El desarrollo en aquella época no fue solo gracias a que ellos quizás tenían una ideología súper como capitalista, no, sino que ellos también se aprovecharon de otros países que no estaban desarrollados y que quizás allí encontraron lo que ellos quizás no tenían. Fue el encuentro de algo que quizás a ellos los haría más desarrollados. También hay que explicar que, como reflexión, en las encíclicas papales de tanto Juan Pablo II como San Francisco mencionan la unión, mencionan que no hayan disputas ni conflictos entre países. También mencionan el apoyo al medio ambiente, pero bueno, o sea, ya directo al punto, se podría concluir que la unión hace la fuerza. ¿Por qué? La unión de países capitalistas hizo la fuerza porque obtuvieron su desarrollo gracias a los terrenos o a las colonias. Y pues nada, el desarrollo quizás deja a muchos países cosas muy buenas, pero a otros no. Podemos poner el ejemplo quizás de Estados Unidos, un país súper desarrollado, una superpotencia, que a la hora de hacer sus procesos de industrialización, digamos, se aprovecha de aquellos países que quizás, o sea, no se han avanzado aún. Por ejemplo, en India muchas fabricaciones vienen de allí. ¿Y qué pasa? Allí hay contaminación. O sea, las consecuencias no las paga directamente quizás el país que está desarrollado. Entonces, todo es relativo. El desarrollo puede ser bueno, puede ser malo. Y ya actualmente el desarrollo es lo que necesita todo país tercermundista. Ya el de primer mundo ya lo tiene todo, ya qué más da, ¿no? Entonces, eso fue todo y gracias por escuchar.